Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, gracias en el día de hoy. A ti te damos todo honor, toda gloria. Te reconocemos como Señor. Publicamos entre las naciones la verdad que ha sido revelada en la Escritura de que nadie salva fuera de ti. Tú eres el Señor y rendimos nuestras vidas delante de ti, reconociéndote, Señor, y aceptando tu señorío para que tu vida sea proyectada a través de nosotros. Señor, a través de nuestros pensamientos, de nuestra conducta y de nuestras palabras. Que tú estés en nuestras palabras, que tú estés en nuestros pensamientos y que por medio de nuestra conducta nosotros podamos dar a conocer tu nombre y poder glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque tiene cuidado de nosotros, porque nunca nos desampara, porque nos da un trato personalizado. Entre todos los habitantes del mundo nos llama por nombre. Señor, tiene una relación personal, individual con nosotros, tiene cuidado de nosotros y está pendiente de cosas pequeñas y extraordinarias en nosotros. Te damos a ti la gloria, Señor. A ti el honor, a ti la honra, Padre. Gracias porque nos ha regalado la salvación en Cristo y porque nos ha sanado, Señor, en Cristo, y porque nos ha perdonado de pecados en Cristo. Perdona todo pecado en el día de hoy en esta casa y restaura las vidas. Y aquellos que están a punto de desmayar o que están en procesos difíciles, levántalos, Señor, renueva sus fuerzas. Levántalo como el águila, Señor, rejuvenécela como el águila en el nombre de Jesús. Muestra tu gloria, se rompe todo yugo, se pudre el yugo a causa de la unción y se rompe toda opresión en el nombre de Cristo Jesús. Todo poder antagónico de las tinieblas es inoperante. Toda opresión, nosotros confiamos en ti. Tú eres nuestra esperanza, eres nuestro Señor y nadie puede separarnos de tus manos. Estamos conscientes, estamos seguros de esto, Señor, y nosotros estamos arraigados y estamos cimentados en ti. Te damos el honor hoy porque tú perdonas en esta casa todo pecado, porque tu Espíritu Santo convence de pecado en el día de hoy, porque da nuevas fuerzas y porque hay asistencia. Señor, nosotros podemos permanecer en ti por la gracia, por tu misericordia y por tu cuidado. Dependemos de ti, no dependemos de nuestras fuerzas ni de nuestra circunstancia. Gracias, Señor, porque restaura vidas en el día de hoy, porque da nuevas fuerzas. Tú estás sanando corazones, sanando emociones, transformando mentalidades, liberando el espíritu, liberando el intelecto. Tú eres poderoso para transformar y hacer de nosotros nuevas personas, conforme a tu diseño, conforme a la revelación de tu palabra y de tu espíritu, para que nosotros levante esta casa, fortalece esta casa. Permite que seamos lumbreras, que el objetivo por el cual estamos fundados aquí podamos brillar en el mundo que vive en oscuridad, que podamos alumbrar a los perdidos y guiarlos a la verdad, a ti, a los principios, que no guiemos la gente a otro lugar o a alguien en particular, sino a ti. Y que tus hijos en esta casa pongamos los ojos en ti, como establece tu palabra, que establece puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Te adoramos a ti, solo a ti, Señor, y a ti rendimos nuestras vidas, sabiendo que transforma esta casa, que alinea esta casa, Señor, que la fortalece y guía a la familia de fe conforme al diseño que tiene para con nosotros en este tiempo. Pon en nosotros una alabanza con libertad que sale del corazón, Señor, y con labios sinceros hacia ti, con libertad, Señor.
Gracias porque nos guía a dar testimonio a nuestra familia para que tú los salves y ellos te conozcan a través del testimonio que tu Espíritu Santo da de nosotros a ellos. Tú eres poderoso para salvar nuestra familia, para salvar nuestros hijos, Señor, para salvar la pareja que falta, para completar tu obra en el esposo, en la esposa que falta, en los hijos que no te conocen. Tú eres poderoso. Renueva las fuerzas, restaura la familia, sana la familia. Eres poderoso para obrar. Nuestras raíces están en ti, Señor. Tú eres nuestro cimiento, tú eres nuestra roca. Oh, roca de nuestra salvación eres tú. Gracias porque lo hace. Transforma esta casa, alinea esta casa, restaura, perdona, transforma para tu gloria. Gracias, Señor. Danos la sabiduría y la palabra oportuna que produce confrontación, arrepentimiento, para que tu Espíritu Santo complete la transformación. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. 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 Bien, vamos a compartir la escritura de la mañana de hoy. Está en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo al pastor Timoteo. Ahí está la escritura hoy, vamos a compartirla libremente. El capítulo 2, el versículo 1, el texto sagrado dice: en el nombre de Jesús, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y tengan el conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Muy amable. Hoy hablamos de obediencia versus conocimiento. ¿Qué tan importante es conocer? ¿Qué tan importante es obedecer? Hay una pregunta que nosotros deberíamos hacernos en la mañana de hoy. ¿Qué tanto amo yo a Dios? ¿Qué tanto conozco de Dios? ¿Qué tanto puedo obedecer su revelación? La obediencia está íntimamente relacionada al conocimiento de Dios y a su amor. Hay un concepto que se llama santidad progresiva. Y la santidad progresiva tiene que ver con el conocimiento de Dios y con la obediencia. Porque la santidad progresiva es en aumento. En la medida que yo tengo más conocimiento de Dios, en esa medida yo debería obedecer más, y eso se traduce en mayor santificación. En mayor santidad es el concepto, porque la santificación es la obra del Espíritu Santo. Ahora, el concepto de la santidad es: después que yo he sido santificado por el Espíritu de Dios, yo puedo entregar mi ser en obediencia a Dios. O sea, a mayor conocimiento de la palabra de Dios deberíamos ser más obedientes. Y yo sé que pudiéramos estar preguntándonos cómo es que nosotros o alguna persona en particular tiene mucho tiempo sirviendo en una congregación, pero no puede obedecer, porque no se traduce el conocimiento necesariamente al tiempo.
aunque debería ser proporcional. A mayor tiempo, mayor conocimiento, pero no necesariamente es así. Ahora, no todos los que están en las congregaciones pueden obedecer la palabra de Dios. Y hay otra pregunta: ¿cómo que hay personas que tienen grados en estudio de la teología, de la escritura, y no viven para Dios? Justamente porque ese conocimiento que tienen no está aplicado a la revelación de Dios, sino está aplicado a la información. Y de ahí que algunas personas que aún no son creyentes, no han creído en Cristo, no sirven, no son hijos de Dios, es el concepto bíblico, leen la Biblia y tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no pueden aplicarla, porque ese conocimiento no se ha traducido en su vida como una revelación, sino como una información. La obediencia está íntimamente relacionada al conocimiento de Dios y está íntimamente relacionado al amor de Dios. Porque en la medida que yo amo a Dios, en esa misma medida yo puedo obedecer. Si yo no amo a Dios, yo no puedo obedecerlo, aun cuando tenga el conocimiento a nivel de información. Porque el amor a Dios, a su palabra, a su revelación, produce obediencia. Bendito es el nombre del Señor. Si mi conocimiento es a nivel de información, no importa el tiempo que yo tenga en una congregación o la posición que ocupe, yo no necesariamente voy a someter mi voluntad a la de Cristo de manera voluntaria y consciente para hacer aquello que Él ha determinado que yo debo hacer. El conocimiento como revelación produce amor y transformación. Yo no me transformo a mí, sino el Espíritu de Dios me transforma, pero yo sí puedo obedecer de manera voluntaria y consciente. Puedo servir a Dios y puedo hacer aquello que Él ha establecido en su palabra, que es mi responsabilidad hacer. Si ese conocimiento no llega a ser revelación de Dios, yo no tengo una reacción positiva. Y por eso escuchamos la palabra y cada vez más palabra y no hay una reacción, porque no ha producido esa palabra en nosotros el conocimiento de Dios que se requiere. En el antiguo pacto se hablaba del temor de Dios, concepto temor de Dios, que lo que estaban hablando era de la obediencia. Que en el nuevo pacto se habla del amor y la obediencia. En el antiguo pacto se hablaba del temor a Dios. Pero el concepto de temor a Dios era respeto por Dios, respeto por las cosas sagradas, respeto por los principios, por aquellas cosas que los padres habían enseñado y que debían guardar y obedecer. En el antiguo pacto, el que no tenía temor de Dios es el que vivía en pecado, el que no obedecía. O sea que el concepto temor a Dios está ligado al concepto obediencia en el nuevo pacto. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando hablaban de la falta de temor en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, hablaban de duro de servir. Personas que tenían conciencia cauterizada y que se resistían a la verdad de Dios, aun cuando tenían la información de Dios y de la palabra. Y Cristo es capaz de llamarlo esclavos, esclavos del pecado, aun cuando eran descendientes de Abraham, porque el conocimiento que tenían de la palabra de Dios no lo aplicaban en obediencia,
y se volvían esclavos. Y así lo llama Cristo. Alguien puede estar inclusive en una congregación y ser esclavo del pecado, porque el pecado lo controla, lo domina y no puede desprenderse totalmente del pecado. No puede rendir su vida y entregar su condición a Dios para que el Espíritu lo transforme, sino que responde a los intereses del pecado. Temor que produce amor a Dios y respeto por las cosas sagradas. De eso hablaban en el antiguo pacto. Respeto por Dios y por las cosas que tienen que ver con Dios. Amor a Dios y a lo que tiene que ver con su obra. Si usted observa, el concepto conocimiento está muy ligado a la facultad humana para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relación de las cosas, establecen los diccionarios. O sea que el conocimiento es una facultad humana que puede comprender por medio de la razón, utilizando el razonamiento. Es una facultad netamente humana, igual que el lenguaje. Y puede comprender la naturaleza, cualidades y relación de las cosas. El conocimiento también te aporta los datos e información para aplicar algo. Cuando usted dice que tiene conocimiento de mecánica, es porque usted está en capacidad de enfrentarse a un vehículo de motor y poder traer solución, porque la mecánica tiene que ver con el movimiento de los cuerpos y la causa que lo originan. Entonces usted necesita, si usted dice que tiene conocimiento, que usted es mecánico, usted lo demuestra por medio de la aplicación. Si usted dice que usted domina un idioma, usted lo demuestra en la conversación que usted tiene con libertad. Si usted dice que usted conoce a Dios, que usted conoce la palabra de Dios, usted tiene que aplicar eso a su vida. Es como a la praxis de la vida diaria, que está ligado a 3 conceptos en la Escritura que el ser humano debe trabajar. Y tiene que ver con los pensamientos, con su lenguaje y con su comportamiento. Si lo que tú piensas, lo que tú dices y en la manera de tú portarte no tiene que ver con la palabra, entonces tú no conoces a Dios. Aunque tengas 100 años en la iglesia. Tú tienes conocimiento de la Escritura a nivel de información, pero no puedes aplicarlo en tus pensamientos, pensamiento lógico productivo. No lo puedes aplicar en la manera de hablar y no se traduce en tu comportamiento. Porque el conocimiento te lleva a la verdad de las cosas. Por eso es que el Señor está diciendo, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libre. Porque la verdad, el conocimiento te lleva a la verdad de las cosas. Y Cristo está hablando de manera universal en términos de la verdad, pero Él es la verdad absoluta, que está incluido en el concepto que le está trabajando. Cuando la gente conoce la verdad, cuando tiene conocimiento de causa, cuando conoce el origen de las cosas, cuando entiende la palabra, cuando tiene la revelación de la palabra, eso tiene una traducción en el mundo físico, que tiene que ver con la conducta y con el lenguaje. Aleluya. Por eso, relacionado al temor, el proverbista dice, en el capítulo 9, verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia.
Aleluya. Observe lo que está diciendo Salomón. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Está asociando la sabiduría con el temor a Dios. Nosotros hoy lo traducimos en el Nuevo Pacto como obediencia a Dios. Obedecer a Dios produce sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentará tu días y años de vida se te añadirán, dice el proverbista, refiriéndose al temor de Dios. Y eso es lo que plantea en el Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si prestares tu oído a la sabiduría, si te asociares lo sensorial con la sabiduría, dice, antes dice que es temor a Dios, es obediencia a Dios, la sabiduría, y aquí dice que preste tus oídos. Si recibe la palabra, si guardaré los mandamientos, si está atento a la sabiduría, a lo que dice la sabiduría, a lo que plantea la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si lograres tener control de tu corazón para tener comportamiento moderado, eso es lo que se traduce en el Nuevo Pacto. Regeneración del espíritu que afecta el corazón, las emociones, la mente, el intelecto, y que controla por medio del dominio propio la naturaleza concupiscente. Entonces aquí él está planteando el concepto desde el antiguo pacto. Entonces lo vemos. Si inclinares tu corazón a la prudencia. El prudente es aquel que tiene control, que es moderado. Si eres capaz de controlar tu corazón para dirigirlo de manera apropiada. Si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Y se mete Salomón en profundidad, que con tanta sabiduría que había recibido de Dios y la observación del comportamiento, de la conducta humana, lo llevó a él a tener una sabiduría completa. Primero sabiduría por revelación y sabiduría por observación, por estudio. Entonces él había visto ya el comportamiento del ser humano y él razona en el texto sagrado que si somos capaces de buscarla de la misma manera que buscamos la plata, en sentido práctico y sencillo. Hoy es domingo. ¿Te atreves a levantarte hoy domingo igual de temprano que cuando va a trabajar o cuando va a un buen negocio? Ese es el sentido práctico. De la manera que tú buscas la plata. De la manera que buscas los bienes materiales. ¿Eres capaz de buscar el conocimiento de Dios? La sabiduría. De esa misma manera que te levantes para ir a la universidad y que hay que estar a las 7 de la mañana. Bendito es el nombre del Señor. En un laboratorio, 7 de la mañana, eso es increíble. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué lo programan a esa hora? No hay manera. Y usted está ahí. ¿Usted quiere estar ahí temprano? Aleluya.
ese afán que tiene la gente por alcanzar cosas materiales, que es humano, es terrenal y es válido en el mundo, y Salomón no quiere entrar en contradicción, lo único que está diciendo es de la está muy ligado al terreno. ¿Cómo es el terreno? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean el terreno? Y una de las cláusulas que él establece es que por la ansiedad de tener cosas materiales y el afán de tener esas cosas, descuidamos, no abonamos el terreno ni lo cuidamos para que la semilla pueda germinar, y por eso no produce la semilla. Hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos y ese escudo a los que caminan rectamente. Y él añade un nuevo elemento: sana sabiduría. Porque hay gente que tienen una sabiduría para el mal, que es sagacidad. Inclusive la misma escritura, el mismo Jesús está diciendo
que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y usted se va a encontrar gente sagaces en instituciones públicas, privadas, empresarios, negociantes, políticos, oficiales que tienen mucha sagacidad. Y cualquiera cree que es conocimiento, que es sabiduría, que es inteligencia. Y entonces Salomón añade que sea sana la sabiduría. Tan sana que seamos capaces de ganar nuestras propias vidas en el Señor. De ahí que el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, él le da un consejo de cómo orar. El apóstol Pablo trabajó diferentes áreas en la iglesia, dirigido por el Espíritu Santo, en términos del conocimiento de la revelación de la palabra. Y entonces al pastor Timoteo, él le está dando una serie de consejos. Cómo orar, le habla. Y hay una revelación importante que ha dado acerca de la oración, del nivel de oración que la iglesia debe tener en Efesios 1 y 3. Él habla de ese nivel, porque la iglesia debe orar. Ahora aquí él le hace recomendaciones. Le exhorto a que incluyan en sus oraciones peticiones y acciones de gracias. Que cuando estén orando sean capaces de incluir las acciones de gracias. Y que tengan peticiones. Y que lo hagan, las peticiones, por todos los hombres. Que no solo oremos por los creyentes, sino por todos los hombres. Y ese es el concepto que a veces no entendemos, que es la universalidad de Dios. Y que tiene que ver con la gracia común. Tenemos que orar por la gente. Y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, le dice. Oren. No dice oren por aquellos gobernantes que tienen la misma filosofía política que ustedes. No dice eso. Sino que como iglesia tenemos que tener un criterio claro, una responsabilidad de velar por nuestra ciudad. Y entonces manda a orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y le dice cosas claras por las que deben orar. Para que vivamos quieta y reposadamente. Lo primero le dice. Para que haya quietud, haya seguridad, haya tranquilidad. Fíjese bien el mensaje. Pero nos falta conocimiento de la Escritura para poder entrar en esto. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y entonces le dice que ore por la gente que están en eminencia, para que tengan una vida piadosa y para que sean honestos. Ese es el conocimiento de la palabra que se requiere para nosotros responder a los intereses de Dios, aún en oración. ¿Por qué voy a orar? ¿Cómo voy a orar? ¿Y cuándo voy a orar? Por todos los hombres. Llámese aquí por toda la familia, llámese la mujer, llámese la juventud. Orar por todos y que también incluyamos la gente que está en la administración pública, que oremos para que tengan control, haya quietud, haya seguridad y que la gente que nos dirige pueda ser personas piadosos y puedan ser honestos. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el conocimiento de Dios.
que todos los hombres, que todo ser humano sea salvo. Ese es el deseo de Dios y manifestado a través del sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo es universal para todo ser humano, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y habiendo sido alcanzados, tengan conocimiento de la verdad. Que nosotros podamos lograr, siendo alcanzados por el Señor, el conocimiento apropiado de la verdad. La verdad que produce liberación, la verdad que produce transformación, la verdad que produce vida diferente. La palabra de Dios, el verbo de Dios, Cristo encarnado, dice que es la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿La verdad de qué? De un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pareciera como si conociéramos eso, pero no lo podemos traducir con nuestras vidas. Y necesitamos traducir ese conocimiento en ejemplo de vida. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, cuando escribe a la iglesia de Corintios en el 8:1, él dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Fíjense que el apóstol Pablo está hablando del conocimiento que tiene la gente acerca de las cosas. Ese conocimiento puede producir en la gente envanecimiento. Puede producir en la gente crecimiento. Puede producir en la gente crecimiento en todo el sentido de la palabra. Entonces ese crecimiento se requiere, ese envanecimiento se requiere que se doblegue. Y la única manera para doblegarlo, ¿cuál es? El texto bíblico lo dice: el conocimiento envanece, pero el amor engrandece. Llena de soberbia, y necesitamos un equilibrio. Y lo que va a producir equilibrio en nosotros es el amor. Entonces, ¿qué dice la Escritura acerca del amor? Y volvemos al origen de todas las cosas. El amor de Dios como mandamiento de la gracia. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Importante. Si no hay un equilibrio, el conocimiento a nivel de información me puede envanecer. Y de ahí que mucha gente, la palabra es algunas personas, tienen conocimiento de Dios, de la palabra, de la revelación, y esto lo distancia de la gente. ¿Por qué lo distancia de la gente? Porque lo que va a producir equilibrio es el amor. Necesariamente. ¿Y cómo? El amor, dice la Escritura, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Lo que está diciendo es que quien produce equilibrio en nosotros es el Espíritu de Dios, que trae amor y transformación. El conocimiento, sin la revelación del Espíritu Santo, sin la permanencia del Espíritu Santo en nosotros, entonces trae envanecimiento, trae competencia. Nos creemos superior a los demás y competimos entre nosotros por el conocimiento de quién lo hace mejor, quién puede hacerlo mejor o a quién van a solicitar para hacerlo. Aleluya. Pero el Espíritu de Dios entonces va a producir por medio del amor la humildad. Por eso el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, él dice en el 3:19: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Aquí tenemos que aterrizar. El conocimiento está íntimamente relacionado
a la obediencia y debe estar relacionado al amor. Porque si no, no produce frutos. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo, el Espíritu Santo, estará por encima de todo conocimiento. O sea que el conocimiento tiene que llevarnos a nosotros al amor para que tenga validez y para que pueda producir equilibrio. Si no, ese conocimiento no es productivo. Para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Para poder ser lleno de toda plenitud de Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo para que estemos completos. Para que no tengamos necesidad de ningún mal. Para que no tengamos la necesidad de vivir en el pecado, ni desear el pecado. Porque estaremos completos. No necesita nada de fuera, ni tiene que ir a buscar nada afuera. Porque el Señor lo llena en su vida. Y este es el amor de Dios que precede todo conocimiento, que lo va a hacer en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces aquí se mete por encima del conocimiento. Está el amor, está el Espíritu de Dios. Por encima de lo que yo puedo entender. Porque todo conocimiento está en Dios. Y una manera parafrásica de la Escritura establecerlo es diciendo que el Espíritu conoce todo lo de Dios. Todo conocimiento de Dios está en el Espíritu de Dios. Y todo conocimiento del ser humano está en el espíritu del ser humano. De ahí que cuando el Espíritu de Dios se conecta con el espíritu del ser humano, entonces tiene la palabra de ciencia. Tiene la sabiduría, tiene la revelación. Tiene un conocimiento activo y hay transformación por medio del Espíritu de Dios que va a traer amor a nosotros. Mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Posiblemente lo que yo estoy pidiendo no necesariamente es suficiente. Pero el Espíritu de Dios, el poder de Dios está por encima de lo que yo tengo entendimiento para pedir. O por necesidades creadas o necesidades reales, está por encima. De ahí que en el antiguo pacto el profeta Oseas le da un mensaje de parte del Señor al pueblo de Israel. Y observe lo que le dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6, profeta Oseas 4:6. Le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Está haciendo un llamado a los líderes espirituales del pueblo de Israel que se habían desviado y habían desviado al pueblo de Dios. Eso está cantando una sentencia de destrucción, porque los líderes habían rechazado el conocimiento de Dios, el temor de Dios, la obediencia a Dios. Y Dios entonces lo está sentenciando a la destrucción. Hoy en la gracia podemos decir que usted se autodestruye cuando usted rechaza el conocimiento de Dios, la obediencia, la revelación de la palabra. Usted se está autodestruyendo. Y ahí es que el proverbista está diciendo que larguras de día tendrá si vive en la sabiduría, en la inteligencia. Porque se vive mejor, pero se vive más. Bendito es el nombre del Señor. Porque tiene entendimiento de la vida. Y una vida que es mucho más abundante cuando nosotros vivimos la palabra, cuando obedecemos la palabra y cuando nos conectamos con Dios. Entonces el llamado a los líderes, y
por eso él dice, te echaré del sacerdocio. Los líderes espirituales del pueblo de Israel, dice, lo voy a echar por cuanto desecharon. Aleluya. Por cuanto dejaron de enseñar la verdad y confundieron a la gente. Y esa es una responsabilidad que tenemos los que servimos a Dios y servimos al pueblo en la palabra. Y es que tenemos que darle la palabra como está establecida a la gente, para que estén libres de conocerla y vivirla por responsabilidad. Porque si no, entonces viene la sentencia de Dios. Dice, te echaré. Dice, te echaré del ministerio, te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Y también yo me olvidaré de tus hijos. Inclusive está cantando una sentencia importante. Porque lo que yo hago afecta a mis hijos. Lo que usted hace afecta a sus hijos. Y entonces le dice, yo también me olvidaré de tus hijos de la misma manera que se han olvidado de mis leyes. Queremos que nuestros hijos estén en la cobertura de Dios. Queremos que sean guardados por el Señor. Pero los espíritus que nosotros le damos libertad para que actúen en nosotros, esos espíritus controlan nuestros hijos. Porque tienen legalidad para operar en ellos. Porque ese es el pecado que estamos haciendo. Y estamos invitando a esos espíritus para que tomen control. Aleluya. Ahora, cuando obedecemos a Dios, la cosa es diferente. Número uno, nuestros hijos tienen la cobertura porque estamos en obediencia. Número dos, están viendo nuestra conducta y ya saben que van a hacer más por lo que ven de nosotros que por lo que nosotros le enseñamos. Al final, Dios está diciendo que lo va a echar y que va a rechazar lo que están haciendo y que sus hijos no tendrán su cobertura. Porque rechazaron a Dios y decidieron vivir de acuerdo a lo que ellos quisieron, no de acuerdo a lo que Dios le enseñó. Y ahí que el apóstol Pablo está haciendo la pregunta. ¿Habéis aprendido eso de Cristo? ¿Lo que estás haciendo, lo aprendiste de Cristo? ¿Lo que estás hablando, lo aprendiste de Cristo? ¿Lo que estás pensando, lo aprendiste de Cristo? Eso es importante. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. El conocimiento que dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Envanece. Se envanecieron. Aleluya. Para utilizar un concepto del lenguaje evangélico, Dios lo prosperó, dirían los evangélicos. Dios lo prosperó. Y con la prosperidad que recibieron se descarriaron. Y esa es una segunda palabra evangélica, del lenguaje evangélico. Se descarriaron. Que quiere decir que se apartaron de Dios. Tan grande, mientras más alto eran, más corrupción tenían. Más mentira enseñaban. Menos obediencia tenían. Aleluya. Y el pueblo que es dirigido hacia un destino equivocado termina en la ruina. Y por eso dice, se perdió mi pueblo porque le faltó conocimiento. No recibieron la revelación oportuna de los líderes espirituales que lo guiaban. Dice el profeta, conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta, le dice. En vez de ser honrados, serán afrentados, serán avergonzados. Y tanto que quiere la gente que lo honren, No me honran. Tanto que queremos. Y el Señor dice que esa honra la va a cambiar
por no obedecer. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 2, él nos plantea lo siguiente. Es un saludo que Pedro está dando, y en el saludo él incluye una expresión muy interesante. Así se saludaban en la iglesia los discípulos, así se saludaba la gente. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo saluda el apóstol Pedro. 3 palabras le dice. Le dice gracia y paz y conocimiento de Dios. ¿Por qué conocimiento de Dios? Porque lo que nos hace falta es conocer a Dios. Literalmente. Analícese de manera individual, personal, cuando usted esté a sola, que salga de aquí y se dará cuenta que esa es nuestra mayor necesidad. Es conocer a Dios. Porque el conocimiento de Él nos guiará para amarlo a Él y para obedecerlo. Entender su propósito con nosotros, su diseño para con nosotros, su multiforme gracia que puede alcanzarnos. La diferencia de cómo pensamos nosotros y cómo piensa Dios. Lo que haría yo y lo que haría Dios en cada caso. Qué manera de saludar. Gracia y paz sean multiplicadas. Que la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, que la gracia perfecta de Dios lo alcance y que tengan paz. Y que reciban conocimiento de Dios. Pero esa también es una actitud de oración que tenía la iglesia en esos tiempos, porque el apóstol Pablo oraba de esa manera en Efesios 3:3. Él está orando con esa misma consonancia y él le dice que por revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. El conocimiento del misterio de Cristo que tiene que darse a revelar a nosotros, porque en otros tiempos, en el antiguo pacto, se refiere, no se dio a conocer, sino a partir de Cristo, del nuevo pacto. Ese conocimiento de Cristo, esa revelación, ese misterio, era misterio en el antiguo pacto, pero ya ha sido revelado. Y necesitamos adentrarnos ahí para poderlo entender. El misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. La gente no lee eso. ¿Y ahora qué es lo que estamos enseñando? Que hay que ser judío ahora. O sea, no entienden la revelación, no tienen el conocimiento que ha sido revelado, misterio revelado, que el apóstol Pablo trae y dice que los gentiles ya somos injertados en el mismo cuerpo. Que yo no necesito ser judío para ser salvo. Que no tengo que hacerme judío para ser salvo. Que no tengo que guardar el sábado para ser salvo. Porque soy salvo por la gracia de Dios. No por los méritos humanos.
E increíblemente lo explica en el capítulo 3 de los Romanos claramente. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, dice. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocimiento de Dios, porque se va a llevar la ignorancia, la confusión, se va a llevar la incertidumbre y se van a romper las ataduras. Eso es lo que está estableciendo. Y le refería a Romanos 3. Es sumamente interesante para que puedan tener contacto con él a partir de ahora, pero le comparto el 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso es conocimiento de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y entonces le dice, la ley era para que ellos se dieran cuenta, para que conocieran cuál era su condición de pecado. Por eso la ley no puede justificar. Y ese capítulo extraordinario, usted lo lee y se va a dar cuenta lo que establece la Escritura acerca de la justificación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente no está buscando el conocimiento de Dios para aplicarlo y se traduzca a obediencia, sino que la gente está tratando de llenar las expectativas, sus necesidades por medio de la religión. Y por eso es que andan de aquí para allá y de allá para acá. Hoy enseñan una cosa y mañana enseñan otra cosa. Y ya Cristo dejó de ser su Señor. Y por eso Oseas está diciéndole a los líderes del pueblo, líderes espirituales del pueblo, que el pueblo se había perdido porque ellos no le habían enseñado la correcta revelación de Dios. Y como no habían enseñado la correcta revelación, Dios lo estaba desechando a ellos y sus generaciones posteriores. El conocimiento de Dios, su revelación, nos guiará para nosotros poder obedecer la palabra, para vivir en el Señor y agradarle a Él. Y no tendríamos que andar buscando de religión en religión, tratando de aplacar la ira de Dios, porque no funciona de esa manera. Funciona por medio del conocimiento de Dios, que trae arrepentimiento y que produce obediencia. Por eso el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Corinto, en el 10:3, él dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque aunque andamos en la carne, no vivimos conforme a la naturaleza concupiscente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no pertenecen a este mundo ni son pasajeras. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son capaces de destruir fortalezas. Ahora él se refiere a algunas fortalezas específicas. Y dice: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y es que nosotros tenemos una situación que el Espíritu está revelando a través del apóstol Pablo. Y es que hay una condición espiritual que se da en el ser humano a través de ataques espirituales que vienen a atacar el conocimiento de Cristo para producir debilidad y confusión. Y no lo atacan desde cualquier ámbito, sino desde dentro del individuo, por medio de los pensamientos. Y el apóstol Pablo fue capaz de darnos esa revelación. Oiga lo que plantea: que tenemos autoridad para destruir toda fortaleza.
incluyendo las fortalezas mentales. Las fortalezas mentales son creadas por la religión, por el pecado, por lo aprendido o escuchado por alguien en algún momento, por alguna impartición. Hay una resistencia a lo de Dios, al fluir de Dios, al conocimiento de Dios, porque mucha gente ha sido enseñado mal. Entonces genera una fortaleza mental que no deja que llegue la palabra. Es como cuando usted va a abrazar a alguien y le cruza los brazos. Le está mandando un mensaje. Así hay gente que cuando le damos la palabra se resiste a ella. Y eso genera fortalezas mentales. Entonces esas fortalezas mentales van a traer argumentos con el propósito de desviar la enseñanza correcta que se está dando. Y fíjese lo que él plantea: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dentro de nosotros, las fuerzas oscuras de las tinieblas intentarán desviarnos del conocimiento de Cristo por medio de nuestros pensamientos, por medio de argumentos, filosofías, principios religiosos, espiritismo, influencias espirituales de maldad. Van a querer producir en nosotros nulidad de la revelación. Y lo quieren hacer desde dentro de nosotros por medio de argumentos huecos. Y entonces la palabra es precisa. Y nos da la estocada. Aquella del bisturí que es capaz de abrir para sacar lo dañado. Aleluya. Pero un bisturí en la mano de un médico no es lo mismo que en la mano de un carnicero. No produce igual. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Está diciendo, ustedes tienen autoridad. Es lo que está expresando antes. ¿Por qué tenemos autoridad? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Tenemos autoridad porque aunque tenemos un cuerpo terrenal, no vivimos de acuerdo a nuestros deseos concupiscentes. Y dice, y tenemos autoridad porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos la capacidad para descubrir cuando somos atacados con argumentos para derribar el conocimiento, la formación y la palabra que hemos recibido. Y esos argumentos se dan a veces dentro de nosotros y otras veces se dan por gente que está alrededor de nosotros. Porque hay gente que son expertos en generar confusión y en inventarse teoría y cosas raras fuera de la escritura, que ni ellos la pueden vivir, pero no son obedientes a la palabra. Usted se da cuenta, no pueden obedecer, no viven bajo principio. Lo que quieren es que la gente lo acepte a ellos como viven, que no viven para Dios, ni son respetuosos de la palabra, no tienen conocimiento de la revelación apropiada, pero quieren influenciar a los otros, porque ellos quieren ocupar un lugar entre la gente, pero no lo ocupan en el reino de Dios. Y generan confusión ellos, además de la confusión que de manera natural se va a producir para derribar el conocimiento de Cristo. Y entonces dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted tiene autoridad para usted determinar qué piensa y qué no piensa, qué acepta y qué no acepta. Y eso es obediencia. Porque no se obedece solamente visiblemente, se comienza a obedecer desde los pensamientos. Si tus pensamientos son en desobediencia, tu lenguaje y tu conducta será en desobediencia. Tú puedes controlar en un momento determinado tu lenguaje y tu conducta delante de la gente, y ese es el concepto de hipocresía.
Aleluya. Porque cuando no están los creyentes en tu vida individual, privada y de negocios, en la vida de pareja y de familia, te sale. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos controlar totalmente. Voy a concluir hoy. Tengo el tiempo. El conocimiento debe llevarte a la verdad. El conocimiento de Dios debe llevarte a la verdad. El conocimiento de Dios no te lleva a la mentira. No te lleva a la doble vida. Te lleva conocimiento, te lleva a la verdad, a la revelación apropiada, si el conocimiento es correcto. La verdad te lleva a la libertad, y ese es el principio que Cristo nos enseñó. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad absoluta, que es Cristo, la revelación apropiada de la palabra, te llevará a la libertad. Vivir en libertad, que se inicia liberación de nuestro espíritu y de nuestros intelectos. Ahí comienza la liberación. Ahí se inicia. Entonces ese conocimiento de la verdad te va a llevar a tener una vida de libertad. La libertad te lleva al amor y el amor te lleva a la obediencia. Porque solamente cuando amas a Dios puedes obedecerlo. Si no amas a Dios no puedes obedecerlo. Si tienes pleito con Dios porque te hizo de una manera y tú querías ser de otra manera, o porque no te ha dado lo que tú has estado pidiendo, o porque no estuvo en un momento de crisis en tu vida, entonces tú no puedes amar a Dios. No puedes obedecerlo porque tú tienes un pleito continuo con Dios. Y en el concepto del boxeo se habla de bajar la guardia. Baja la guardia. Baja tu pleito con Dios. Y se podrá enderezar lo torcido. Porque Dios es perfecto. Su conocimiento es extraordinario. Su voluntad es agradable. Y las cosas que han pasado, nadie puede entenderla, sino Él. Y a veces Él dice y hay veces que no dice. Y cuando Él no dice, no dice. Y cuando Él dijo, dijo. Pero yo no puedo permanecer peleado con Dios porque las cosas no se dieron como yo quise. O porque no obtuve aquello que la promesa me decían que yo podía recibir. Tengo que bajarle. No podré obedecer a alguien que continuamente estoy en discusión con él o en reproche con él o con ella por lo que enseña, por lo que dice o por lo que yo entiendo que hace. Por eso se requiere una reconciliación con Dios cuando hemos vivido algún conflicto que no hemos entendido, algún proceso que no hemos entendido, alguna pérdida que no hemos entendido. Necesitamos dejar pasar eso. ¿Por qué Dios dejó que eso fuera así? Quiero decirte que la gloria será del Señor siempre, independientemente de que los seres humanos vivamos procesos que no entendamos. Si llegas a amar a Dios con libertad, aunque no entienda algunos procesos, le va a agradecer por su misericordia. Y muchas veces lo que nos hace falta es decirle gracias, Señor, y poder dejar que su amor fluya a nuestro favor y que nosotros recíprocamente amemos a Dios, y eso se va a traducir en obediencia. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias por tu palabra, porque tu Espíritu Santo nos revela tu palabra, nos revela el compromiso contigo y somos guiados en autoridad. Libremente queremos aceptar tu señorío y someternos voluntariamente a tu revelación, aceptar tu amor y ser recíproco en el amor contigo, para que tu gracia se perfeccione en nosotros y nos guíe a la obediencia.
Señor, que el conocimiento de tu palabra no se quede como información, que no nos sublevemos a la palabra y a la revelación, sino que seamos guiados a la obediencia por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.